En este momento voy a proceder a explicarles lo que es el procedimiento ordinario en materia de tránsito. El procedimiento ordinario puede iniciar de dos maneras. La primera, por denuncia de la persona interesada o perjudicada ante la Fiscalía, o la segunda, de oficio. Cuando existen presuntos delitos flagrantes, se realiza la aprehensión de una persona y no se califica la flagrancia porque no se cumplen los presupuestos legales establecidos en el artículo 526, 527 y 529 del Código Orgánico Integral Penal. Este proceso queda en fase de investigación previa conforme lo dispone el artículo 580. La fase de investigación previa es una fase donde cada una de las partes procesales o intervinientes pueden aportar con elementos de cargo y de descargo para demostrar o bien el hecho o bien indicar que no existe responsabilidad de la persona a la que se le está atribuyendo el presunto delito o infracción de tránsito. Como les indicaba, nace o tiene dos opciones o inicia de dos maneras, con la denuncia o de oficio por la Fiscalía. La denuncia obviamente la presenta la parte interesada o perjudicada, y cuando es el caso y existen las evidencias suficientes, la Fiscalía procesa a la persona presuntamente infractora de oficio. ¿Qué sucede en el procedimiento ordinario? El procedimiento ordinario primero tiene una fase de investigación previa. En esta fase de investigación previa, cada una de las partes aporta con todos los elementos que puedan servirle al fiscal para deducir una imputación al futuro. Así como también el señor fiscal o la fiscal tienen la obligación de recabar todos los elementos de acuerdo a las facultades que les otorga el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal. Una vez que el fiscal indica o dice que cuenta con todos los elementos o verifica que cuenta con todos los elementos, solicitará día y hora para la formulación de cargos. Es importante también indicar que si el fiscal se logra visualizar y logra determinar que no existe méritos para deducir una imputación o iniciar un proceso penal, procederá a solicitar el archivo de la causa, conforme a las reglas del 587 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, lo que se conocía como desestimación por no existir delito o por cualquiera de las causas previstas en la ley por haberse excedido los plazos que señala la norma para la investigación. Una vez que el fiscal solicita día y hora para la formulación de cargos, la ley dice que el juez deberá convocar en un plazo de 5 días, lo cual es imposible y no se cumple por la carga procesal que se tiene en materia de tránsito. Una vez que se convoca la audiencia, se inicia con la formulación de cargos que se ampara en el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal. Es en esa audiencia donde el fiscal va a decir cuál es la persona procesada, identificar a la persona procesada, el delito por el cual se le está instruyendo y el tiempo o plazo de duración de la instrucción fiscal, que en estos casos es de 45 días. En este procedimiento también se dictan medidas cautelares, ya sean estas de carácter real o de carácter personal. Las de carácter real comúnmente aplicadas son la prohibición de enajenar del vehículo y la retención del mismo. Y las de carácter personal que más se aplican son la prohibición de salida del país y las presentaciones periódicas. Dependiendo del caso, el fiscal pedirá al juez o sustentará su petición de prisión preventiva siempre que se cumplan los presupuestos establecidos en la ley, en el artículo 534, es decir, que entre otras cosas la pena con la que se sanciona el tipo sea superior a 1 año. Y obviamente quien decide dictar esta medida, por ser de última ratio, es el juez, de acuerdo a la motivación, al análisis del caso, al perjuicio causado y al tipo penal sobre todo. Una vez que concluye la audiencia de formulación de cargos, inmediatamente se notifica a las partes o a las instituciones respecto de las medidas cautelares dictadas. Esto es, si se dicta una prohibición de salida del país, se oficiará a Migración para que registren la misma, o si se oficia para la retención del vehículo, así como la prohibición de enajenar, obviamente a la respectiva agencia de tránsito, así como también al registro mercantil, al registro de la propiedad, dependiendo de la medida cautelar que se dicte. Este procedimiento dura 45 días, plazo de la instrucción fiscal. Suele ser los 45 días, en muy pocas ocasiones suele ser menor a los 40 días, dependiendo si es que el fiscal cuenta ya con todos los elementos que le sirven.
Por lo general se aplican los 45 días a fin de no dejar en indefensión a ninguno de los sujetos procesales. Una vez que se ha formulado cargos, inicia formalmente el proceso penal. En esta fase, en el procedimiento ordinario, en esta etapa, cabe también la conciliación con las reglas establecidas en el artículo 663, 664 y 665 del Código Orgánico Integral Penal, y el proceso puede culminar por conciliación a pesar de que ya exista una instrucción fiscal. Si las partes deciden no conciliar, se lleva a efecto después de los 45 días a la audiencia de sustentación de dictamen o preparatoria de juicio. En esta audiencia existen dos etapas o dos partes. La primera parte en la que se analiza todo aquello que tenga que ver con los vicios, ya sea de procedimiento, procedibilidad, cuestiones prejudiciales o de competencia que pudieran afectar la validez del proceso. Una vez realizada la primera parte, se califica la validez procesal y se procede con la segunda parte de la audiencia, donde el fiscal sustentará su dictamen acusatorio respecto de lo que es el artículo 603, cumpliendo esos requisitos, es decir, identificando a la persona procesada, indicando cuál es el hecho que se le atribuye, va a tener que indicar las medidas cautelares si se ratifican las mismas, si solicita nuevas medidas, así también va a tener que solicitar, dependiendo de la realidad del proceso, una sustitución de medida conforme al 521 del Código Orgánico Integral Penal, y deberá anunciar la prueba con la cual irá a juicio. La víctima también tiene la obligación de anunciar o enunciar la prueba con la cual se irá a juicio, sobre todo la que va encaminada a la reparación integral, que es por lo general la razón primordial o la causa principal por la cual comparece la víctima a la audiencia. Una vez que se ha procedido con estas primeras cuestiones, la persona procesada, por intermedio de su defensa, se pronunciará respecto del dictamen y también procederá a lo que es a presentar o anunciar los medios de prueba con los cuales va a ir a juicio en caso de ser llamado a juicio. Una vez que se realiza toda la parte de la audiencia respecto de la sustentación del dictamen, esta diligencia puede culminar de dos maneras: con el auto de llamamiento a juicio previsto en el artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal, o con el sobreseimiento previsto en el artículo 605 del Código Orgánico Integral Penal. Se dicta el sobreseimiento obviamente cuando el juez considera que el hecho no constituye delito o que los elementos son insuficientes para proceder a demostrar tanto o evidenciar la participación de la persona procesada como también la materialidad de la infracción. La materialidad de la infracción por lo general siempre existe algún elemento que la demuestre, pero respecto a la responsabilidad, si no existiera, el juez dictará obviamente el respectivo sobreseimiento. Si el juez decide llamar a juicio, se aplicará lo dispuesto en el artículo 608. Como les indiqué, una vez que se escuche el dictamen, el juez procederá a preguntar a las partes procesales o a los sujetos procesales respecto no solo de los anuncios de prueba, sino también de la exclusión de los medios de prueba. ¿Qué medios de prueba se excluyen? Según el artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal, en su literal D, indica que existen la posibilidad de llegar a acuerdos probatorios o de excluirse medios de prueba. Si las partes consienten en que existe algún acuerdo probatorio, se debe llegar a acuerdo probatorio, porque esto también hace de alguna forma más sucinta la administración de justicia y menos larga la etapa de juicio. Es importante hacer notar que los acuerdos probatorios deben versar únicamente sobre la materialidad de la infracción, más no sobre la responsabilidad. La materialidad, es decir, se puede llegar a un acuerdo probatorio respecto de el testimonio del médico perito que realizó o examinó a la persona lesionada, o lo que es el acta de levantamiento de cadáver, lo que son los documentos de autopsia y documentos que son relevantes o inherentes a demostrar la materialidad de la infracción, más no la responsabilidad de la persona procesada.
¿Por qué? Porque si se está pretendiendo llegar a un acuerdo probatorio respecto de lo que es la responsabilidad de la persona procesada, es más factible llegar a un procedimiento abreviado si la defensa considera que su cliente en este momento es responsable. O no es factible tampoco llegar a un acuerdo de la responsabilidad, porque esto iría a un juez que únicamente se va a limitar a observar a las partes y a escuchar los alegatos de inicio, escuchar los acuerdos probatorios y emitir sentencia condenatoria, porque se estaría también llegando a acuerdo probatorio de todo lo que es la responsabilidad. Es decir, yo asumo que mi patrocinado cometió el delito, entonces voy a la audiencia de juicio únicamente para escuchar la sentencia condenatoria, sin hacer ningún tipo de defensa técnica. La ley establece obviamente que los acuerdos probatorios podrán realizarse de mutuo acuerdo entre las partes o a petición de una de ellas cuando sea innecesario probar el hecho. Por ejemplo, si existe el cadáver, es un hecho que resulta ser innecesario probarlo, porque obviamente ya está la persona fallecida, ¿sí? Inclusive sobre la comparecencia de los peritos para que rindan testimonio sobre los informes presentados. Es decir, se puede llegar al acuerdo probatorio de un examen médico legal realizado a una persona que sufrió lesiones, y obviamente ya no va a prescindirse de la presencia del perito en dicha diligencia, porque el documento del cual se llegó al acuerdo probatorio es el examen médico legal realizado o suscrito por el determinado perito. Respecto de esto, la ley también prevé lo que son los medios o la exclusión de pruebas. ¿Qué medios de pruebas se excluyen? Aquellos que son ilegales, que son ilegítimos, como lo señala la norma que se encuentra previsto en el artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal, literal C, donde se indica que en esta audiencia se puede solicitar la exclusión o rechazo o inadmisibilidad de medios de prueba que estén encaminados a probar hechos notorios o que por cualquier otro motivo no requieran prueba. De igual manera, se excluirá de aquellos medios de prueba ilegales, incluyendo los que han sido obtenidos o practicados con violación a los requisitos formales, a las normas y garantías previstas en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Por ejemplo, si existe un informe de una reconstrucción del lugar de los hechos y sucede que en el transcurso de la investigación se puede percatar el abogado que este informe ha sido realizado por un perito que tenía caducada la credencial. Es un medio de prueba que deviene ilegal, porque la persona que lo hizo no era perito, ni estaba autorizado ni acreditado por el Consejo de la Judicatura para realizar dicho informe. Otro ejemplo es el caso de que se llegue a realizar algún tipo de experticia que, si bien es cierto, se ha ordenado dentro de la etapa de instrucción fiscal, esta se evacúe posterior a la etapa de la instrucción fiscal, es decir, fuera de los 45 días. Porque la norma señala que todas las experticias deben realizarse dentro del término de la instrucción fiscal, es decir, no solamente ordenadas como se practicaba o se hacía antes con el Código de Procedimiento Penal y Código Penal. El COIP tiene una particularidad, que es que esta pericia o diligencia se encuentre practicada dentro del término de la instrucción fiscal para que sea totalmente válida y no resulte o devenga en ilegal. Y así existe un sinnúmero de ejemplos de medios de prueba que puede solicitarse la exclusión, o también puede ser el caso de que existan medios de prueba que no fueron practicados dentro de la instrucción fiscal, porque se debe tomar en cuenta que dentro de la instrucción fiscal es donde se practican todos los elementos de cargo y de descargo para ir a juicio. Por ejemplo, versiones de testigos que no fueron rendidas dentro de la instrucción fiscal. ¿Sí? Esto no implica que esto no se pueda anunciar como un medio de prueba nuevo conforme al artículo 617 del Código Orgánico Integral Penal en audiencia de juicio. Una vez que se pasa o que se logra ya avanzar con el desarrollo de la audiencia y se analiza los medios de exclusión de prueba, se ha analizado obviamente si existen vicios o causas de nulidad y se ha llegado a acuerdos probatorios, el juez va a dictar la decisión que corresponda, sea esta el sobreseimiento o sea esta llamar a juicio. Si decide sobreseer, como les indiqué anteriormente, el proceso es susceptible de apelación porque es un sobreseimiento con acusación fiscal,
y obviamente si las partes no están de acuerdo va a apelar ante el superior. Pero si se llama a juicio, el auto de llamamiento a juicio no es apelable, así como tampoco las medidas cautelares que se dicten dentro de este auto de llamamiento a juicio. Me refiero específicamente a las privativas de libertad. Ahora bien, los requisitos para el llamamiento a juicio se encuentran previstos en el artículo 608 y necesariamente el juez tendrá que pronunciarse si llama a juicio, hacer mención a la exclusión de prueba o a los acuerdos probatorios a los que han llegado los sujetos procesales. Si la parte procesada va a ir a juicio, es importante entonces que haya colaborado con la Administración de Justicia, como lo hacen muchas defensas, llegar a acuerdos probatorios, rendir versiones, colaborar, asistir a las diligencias, estar en la reconstrucción del hecho, en el reconocimiento del lugar, porque cada uno de los abogados sabe y es consciente de la responsabilidad que tiene o no su cliente o participación o grado de participación en un suceso de tránsito. Es importante que se llegue a colaborar con la Administración de Justicia porque esto al final, en caso de una sentencia condenatoria, le bajará la pena, le va a atenuar la pena si es que no existiera ninguno de los agravantes previstos en el artículo 44 y siguientes del Código Orgánico Integral Penal. Si se agrava la conducta, tienen que tener en cuenta que es más difícil que un juez conceda el beneficio de suspensión condicional de la pena. Mientras que si la conducta es sancionada con una pena más baja o más benevolente, el juez obviamente no tendrá mayor reparo en aplicar lo que es la suspensión condicional de la pena. Después de que se llama a juicio, el proceso se va o sale de las manos del juez que llamó a juicio y procede a ingresar a la sala de sorteos, donde se sorteará un juez que en este caso es unipersonal, que hace las funciones de un tribunal para emitir una decisión, ya sea esta una sentencia condenatoria o ratificatoria de inocencia. ¿Qué pasa en la audiencia de juicio? La audiencia de juicio se encuentra prevista a partir del artículo 610 del Código Orgánico Integral Penal. Se instala obviamente con la presencia de las partes, esto es, de la persona procesada, quien debe comparecer ineludiblemente a la audiencia, y con la presencia de la víctima. Si la víctima presentó acusación particular, debe comparecer, si no se va a declarar desierta la misma. En caso contrario, debería comparecer porque será escuchada al momento de pronunciarse respecto de la reparación integral. Recordemos que la víctima es sujeto procesal y que, como les indicaba anteriormente, lo que más le suele interesar a la víctima es que al menos se le repare de alguna manera los daños causados. En la audiencia de juicio, en esta audiencia inicia obviamente con los alegatos de inicio, luego la etapa de los medios donde se evacúa la prueba y finalmente con la sentencia. La sentencia puede ser de igual modo ratificatoria de inocencia o condenatoria. Si la sentencia es condenatoria, llevará inmersa la pena privativa de libertad si correspondiera, o la pena pecuniaria, la rebaja de puntos y la reparación integral, que por ningún concepto constituye pena, sino es reparación integral. Si es que las partes no se encuentran de acuerdo, pueden ejercitar sus derechos contenidos en el artículo 76 y 77 de la Constitución y hacer uso de los mecanismos que la ley otorga para acudir a la Corte Provincial y apelar su sentencia, en el término de 3 días a partir de la notificación escrita de la sentencia. Si la sentencia es ratificatoria de inocencia, de igual manera puede ser apelable, pero la particularidad de esta sentencia es que inmediatamente se procede al levantamiento de las medidas cautelares. Una vez culminada la audiencia, el juez dictará sentencia oral, donde se pronunciará respecto de las particularidades específicamente señaladas en el artículo 619 del Código Orgánico Integral Penal. Hará mención a la reparación integral, a la materialidad y a la responsabilidad, obviamente en el orden previsto en la ley, y la sentencia debe prever los requisitos del artículo 622, la sentencia escrita, donde se establece cuál es el cálculo que el juez hace en base a los medios de prueba para fijar la reparación integral. La mayor inconformidad de las personas o de los sujetos procesales es respecto del monto de reparación integral. El juez no tiene una tabla para fijar una reparación integral. El juez lo hará de acuerdo a la prueba que presente su defensa técnica, ¿sí? Y de acuerdo a las alegaciones que haga la parte contraria respecto de los medios de prueba.
En audiencia se contradicen los medios de prueba y al final corresponde al juez darle el valor que estos obviamente van a tener en cada una de sus resoluciones. Una vez que termina este proceso, si la sentencia no es apelada, se ejecutoría y se empieza con el trámite de ejecución de la sentencia, o si la sentencia es apelada, puede ir a varias instancias, dependiendo del caso. Cuando regrese el expediente, se ejecutará la misma, pues la pena o la condena queda suspensa. Ahora bien, una vez culminado este proceso, el juicio, y en todas las instancias, ya con la razón de ejecutoría, el juicio termina, el proceso penal termina. ¿Cuáles son los delitos que llegan ineludiblemente a un proceso ordinario? Los establecidos en el artículo 376, porque la pena va de 10 años a 12 años. Esto es el conductor que causare la muerte de una persona en estado de embriaguez. Este tipo de procesos es un proceso ordinario. De igual modo, el conductor que causare lesiones con incapacidad permanente o pérdida de algún órgano, este proceso también es ordinario, con la diferencia de que se puede hacer el procedimiento o se puede aplicar el procedimiento abreviado. ¿Sí? El procedimiento ordinario por lo general depende también de la pena con la que se sanciona el injusto. Hay muchos casos en los que se inicia como un procedimiento ordinario un accidente de tránsito con consecuencias únicamente de daños materiales. En esos casos, casi todas las formulaciones de cargos llegan a culminar con la conciliación. Pero hay otros tipos penales que tienen una pena mayor, como el accidente de tránsito causado con conductor en estado de ebriedad con resultado de muerte, que va a ser necesariamente ordinario. Aquí, si bien la ley no prevé la facultad de conciliar, así como tampoco la prevé en aquellos casos donde existe lesión grave, permanente, pérdida de algún órgano, las partes o los sujetos procesales bien pueden convenir en lo que es la reparación integral. ¿Para qué? Con la única finalidad de que esto les sirva como atenuante. En la mayoría de los casos, cuando las partes procesales o los sujetos procesales se ponen de acuerdo respecto de la reparación integral, inclusive con persona fallecida o con lesión grave o incapacidad permanente, el acusador particular o la víctima ya no comparece a juicio. Y esto le sirve a la persona procesada como un atenuante. Los atenuantes se encuentran previstos en el artículo 45 y los que son aplicables en materia de tránsito son principalmente el no huir del lugar del hecho, así como también el reparar a la víctima, el prestar auxilio a la víctima, que son los atenuantes que son realmente los que se aplican en materia de tránsito, porque la mayoría están previstos para el derecho penal ordinario. De igual manera, el artículo 374 del Código Orgánico Integral Penal establece cuáles son las agravantes en materia de tránsito. Las principales son huir del lugar del hecho, no estar con la licencia al día, esto es que la licencia esté caducada, revocada, suspendida. Son los agravantes en materia de tránsito, los cuales agravan la pena obviamente a la más grave. Y en este momento voy a procederles a indicar con claridad cuáles son todos los agravantes, que no son más que 4, que el que me falta por indicar es que la persona que no esté legalmente autorizada a conducir un vehículo a motor o haciendo uso de una licencia de conducir de una categoría diferente a la que se necesita, también se le aplicará el máximo de la pena, y la persona que ocasione un accidente de tránsito con un vehículo sustraído será sancionada de igual manera con el máximo de la pena. Es importante que la defensa técnica de la persona procesada tome en cuenta que no existe ninguna circunstancia agravante para poder solicitar la aplicación de las atenuantes. Y es importante también que todas las personas que conducen un vehículo tengan al día sus documentos como licencia de conducir, para que no incurran en un agravante en el caso de cometer un accidente de tránsito o de incurrir en un suceso de tránsito. Son cuestiones que se puede evitar. Los accidentes de tránsito son previsibles en la mayoría de los casos.
Es decir, que la actuación del conductor muchas veces evita que se perfeccione determinado siniestro de tránsito. Una vez que ya se dictó sentencia y que ya estamos en la fase de ejecución, esta es la parte más complicada de ejecutar, de lograr. Si es que la persona procesada o sentenciada solicita el beneficio de la suspensión condicional de la pena, es bastante probable que antes de la audiencia o el día de la audiencia se cancele el monto de reparación integral. Si es que no lo solicita porque decide pagar la pena privativa de libertad, porque muchas veces no tiene para pagar la indemnización cuando es demasiado alta, entonces se ejecutará la sentencia. Una vez que la persona sentenciada fue condenada a una pena privativa de libertad, puede acceder a ciertos beneficios que son los previstos a partir del artículo 695 del Código Orgánico Integral Penal. Existen dos regímenes para cumplir la condena. El uno es el régimen cerrado, que es el cumplimiento de la condena dentro del centro de privación de libertad, y el segundo es el régimen semiabierto. El régimen cerrado inicia a partir de la ejecución de la condena, de la ejecución de la sentencia, obviamente con la detención de la persona sentenciada o la entrega voluntaria de este para el cumplimiento integral de la pena. Ahora bien, ¿cómo se puede acceder al régimen semiabierto? El requisito mínimo es haber cumplido el 60% de la pena impuesta en sentencia. Una vez que se cumple este requisito, se necesita obviamente de unos informes que realiza el Ministerio del Interior. Por eso es importante que la persona sentenciada no esté en un centro de detención de los que existen aquí en Quito, como por ejemplo donde les llevan a las personas que han incurrido en sucesos de tránsito, sino en un centro de detención debidamente avalizado o vigilado por el Ministerio del Interior. ¿Para qué? La finalidad de esto es que este ente realice los informes correspondientes de factibilidad para la procedencia del cumplimiento, para la procedencia de la aplicación del régimen semiabierto. Como les indicaba, mínimo el cumplimiento del 60% de la condena y los informes que emite la institución, esto es el Ministerio del Interior, que son analizados por el juez previamente en audiencia antes de conceder o negar este beneficio. Es importante hacer notar que este beneficio es aplicable para todas las personas que se encuentran privadas de la libertad que cumplan con el 60% de la pena, y que para concederlo el juez analizará cuestiones como principalmente si se encuentra en una cárcel de mínima seguridad o de máxima seguridad. Es por eso que siempre es factible en los sentenciados por conductas o por delitos de tránsito, porque son conductas más bien culposas donde no existe dolo, sino la negligencia o la impericia. Una vez que se cumple el 60% y con todos los requisitos de ley, se realiza una audiencia. En esta audiencia el juez competente, que es aquel que se encuentra ubicado donde se encuentra el centro de privación de libertad donde está cumpliendo pena la persona sentenciada, realiza la diligencia, verifica el cumplimiento de los requisitos de ley, de los informes, de la condena, del tiempo de permanencia, y resuelve dar este beneficio. ¿En qué consiste este beneficio? Que el 40% que le falta a la persona sentenciada para cumplir la pena íntegra lo hace o lo realiza en libertad, con la imposición de ciertas condiciones. Por ejemplo, el no salir del país, las presentaciones periódicas ante la autoridad que el juez designe, no acercarse a determinados sitios o determinados lugares. Esto debe cumplirse a cabalidad, porque al finalizar este tiempo, o sea, al finalizar el 40% restante del cumplimiento de la pena o de la pena impuesta en sentencia, se realiza otra audiencia donde se declara en efecto ya o se emite la boleta de libertad correspondiente, pese a que la persona se encuentra ya con libertad, pero la libertad o la excarcelación, porque ya se entiende cumplida toda la pena de manera integral. De igual forma, todo esto se realiza en audiencia ante el juez al que le competa solventar esta garantía penitenciaria. El régimen cerrado es el que se cumple internamente, esto es hasta el 60% de la condena, y posteriormente de esto cabe el régimen semiabierto,
que, como les indiqué, es el que se otorga la libertad condicionada a la prelibertad que antes se llamaba en el código antiguo, en el código de ejecución de penas.